Vamos a la palabra de Dios. ¿Cuántos están listos para recibir su palabra en esta mañana? Bueno, este tema que voy a compartir en esta mañana es el tema número 9, es el penúltimo tema de esta serie. Si Dios nos da vida y el rapto no llega, ¿verdad? El próximo domingo terminamos esta serie que ha sido de mucha bendición. Ya van 9 temas, ¿verdad? Y pues ayer fue que anunciamos la serie y ya mira por dónde va, ¿verdad? Así mismo fue con el año, ¿verdad? Ya venía el año 2025, no lo creíamos y ahora ya se está acabando. Así que eso significa que hay que aprovechar muy bien el tiempo, ¿sí o no? Bueno, quiero compartir un tema que lo he titulado, este tema número 9 de la serie Un Mundo Sin Precedentes. Lo he titulado Firmes bajo la presión del mundo. ¿Cómo se llama el tema? Firmes bajo la presión del mundo. ¿Le ha pasado que de repente usted en la mañana se levanta, ¿verdad? Muy asueñado, va directo al baño a cepillarse y se da cuenta que su pasta de diente, ¿verdad? Se acabó. ¿Y qué hace usted? Porque imagínese, sin cepillarse, ¿verdad? No tiene otra opción más que en mis tiempos, pues agarrábamos jabón. No sé aquí quién se cepilló alguna vez con jabón. ¿Yo solo? Bueno, mira, aquí hay 1, 2, 3. No soy el único raro, ¿verdad? Bueno, para mal aliento, mejor que huela a Dove, ¿verdad? A la palomita. Pero imagínese que usted entre al baño y se encuentre que su pasta dental se acabó. Bueno, yo me imagino que hacemos el intento, ¿verdad? De sacarle la última gotita o lo que hay ahí y le ponemos, ¿qué? ¿Qué le ponemos a la pasta de diente? Presión, ¿verdad? Hasta que salga lo último. Eso mismo pasa muchas veces con muchos de nosotros, donde estamos en momentos de la vida donde ya no tenemos más fuerza, donde el mundo nos quiere sacar el último juguito, la última gota de vida, y todos creo que en algún momento hemos enfrentado diferentes tipos de presiones a diferentes niveles. Y en este tema de hoy quiero hablar acerca de esto, acerca de la presión que el mundo trae. Todos como seres humanos tenemos limitaciones cuando nos encontramos bajo presión. Hay quienes son de mecha larga, hay quienes son bien pacientes. No sé si usted conoce personas que de repente están en una relación o alguna amistad o un trabajo y dicen, no sé cómo esta persona aguanta tanto. Si fuera yo, ¿verdad? A veces decimos eso, ¿verdad? Hay gente que tiene mecha larga, aguantan mucha presión, son más resistentes a la hora de enfrentar situaciones donde la paciencia es puesta a prueba. Pero hay otros que son de mecha corta, ¿verdad? Son aquellos que al enfrentar momentos difíciles, su paciencia es mucho más limitada. Y creo que usted entiende la expresión mecha corta, ¿verdad? Cuando usted va a prender algún fuego artificial, si tiene la mechita corta, se le explota casi en la mano, ¿verdad? Los que explotan dinamitas, que van a explotar esas montañas para sacar minerales y eso, pues no pueden tener una mecha corta porque imagínense, ¿verdad? O sea, me refiero a la dinamita, no a la persona. Sin duda que todos hemos enfrentado, estamos enfrentando o enfrentaremos algún tipo de presión, un momento de presión en este mundo. Si se me enreda la lengua con la palabra presión y depresión, ya usted sabe que es sin querer, ¿ok? Cuando hablo de presión, en sentido general me refiero a los desafíos, responsabilidades y exigencias que enfrentamos en la vida. Por ejemplo, existen diferentes tipos de disciplinas o trabajo que nos demandan resistencia al enfrentar momentos de estrés y presión. Hay trabajos de mucha presión. Y yo pienso que este país, esto yo lo aprendí cuando vine a este país, aquí cuando emplean a las personas, a veces toman en cuenta la cultura. Porque, por ejemplo, la cultura oriental se conoce como, entre comillas, porque no todos, pero como gente que aguanta mucho porque son del desierto, se calientan y no reaccionan. No todos, porque una vez vi la noticia de un hombre oriental que de un ataque de enojo, fíjense, de un ataque de enojo se encendió con gasolina. De un ataque de ira se echó gasolina y se prendió en fuego. O sea, fíjense, hay gente que no aguantan mucha presión y a veces no saben qué hacer.
Pero este país, yo me he dado cuenta que hay ciertas culturas que trabajan en ciertas áreas de la ciudad. Y usted ha ido a lugares donde hay gente que ni te saluda. Y parece como que los escogen con este tipo de carácter porque no es fácil estar lidiando con gente todo el día. Y llega un momento que ni los buenos días le hace cosquilla ya. De tanta gente que viene, reclaman, y es un trabajo de mucha presión. Por eso cuando usted va a una oficina y usted dice, ay, qué antipática esa muchacha que está ahí, ¿verdad? Usted no sabe el día que tuvo, ¿verdad? Usted no sabe, usted no ha pasado ni la mitad de lo que esa persona, a lo mejor alguien llegó y le tiró los papeles en la cara y le insultó. Entonces, no sabemos. ¿Sí me doy a entender? Entonces, a veces decimos, esa me trató mal, no me saludó. O sea, no sabemos a veces. Por eso es que uno tiene que ponerse en su lugar para saber qué está pasando, ¿no? Imagínense los que trabajan en hospitales, especialmente el área de emergencia. O sea, cuando usted es el enfermero y cuando usted es el paciente, es diferente. Cuando tú eres el que tiene el dolor, esa gente no atiende a nadie. Mira cómo pasan por ahí en el teléfono. O sea, yo he estado en salas de emergencia y me da mucha risa porque la gente le pasa al doctor o al enfermero y los insultan desde el asiento. Oye, me duele aquí, tengo 3 horas esperando y no hacen nada. O sea, no es que no están haciendo nada. Es que todo tiene un proceso y un protocolo. Yo sé que hay lugares que son negligentes, pero todo tiene su proceso. ¿O qué me dicen, por ejemplo, de trabajar o ser un militar, estar en la milicia? Solamente el entrenamiento bajo presión, o sea, los militares pasan por un entrenamiento para ver si pueden soportar la presión de guerras y a donde van a las batallas para defender sus países. Miren, cuando Jesús llamó a los discípulos, los sometió a prueba para ver si ellos iban a soportar la presión por causa de seguir al Señor. Era importante que los discípulos entendieran que Jesús no los había llamado para que fueran soldados o para que sean guerreros o los llamó para meterlos en una guerra. El Señor les dijo, síganme y los haré pescadores de hombres. Es decir, que no te puedes pelear con el pez. ¿Sí me entiende? O sea, para poder ser pescador de almas, no podemos pelearnos con el alma, con las personas. Porque el punto de la misión de la vida cristiana es alcanzar las almas para Cristo. ¿Se acuerdan cuando los samaritanos no reciben a Jesús? Le dice, ¿quiere que hagamos descender fuego del cielo? Como si ellos tenían el poder, ¿verdad? Y le dice el Señor, ustedes no saben de qué espíritu son. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas, sino para salvarlas. Entonces, aquel que te ofende, Dios lo quiere salvar también. Y esa presión que esa persona te está metiendo, Dios te está moldeando a ti. Lo está usando de manera soberana. Qué tremendo, ¿no? Yo sé que en el momento de la presión, ¿verdad? Ahí está la pasta de diente gritando, ¿verdad? El discipulado de Jesús consistía en prepararlos para 2 cosas importantes. Resistir las tentaciones de las ofertas de este mundo, que los discípulos no se vayan detrás de las ofertas del mundo porque no iban a poder seguir a Jesús. Y segundo, soportar el rechazo y la persecución del mundo. Por un lado tenemos las tentaciones de lo que el mundo nos ofrece. Nos quiere sacar del camino cristiano. Eso es una tentación, es una parte de la prueba. Pero luego tenemos la presión del mundo, la persecución, el rechazo, la crítica, el rechazo de la gente de este mundo que no quiere saber de Dios. Hay una señora que siempre se le he mencionado, pero me da risa porque casi todos los viernes y domingos la encuentro sentada allí, a lo mejor algunos la han visto, una señora mayor ya, y tiene su lata de cerveza ahí todos los días. Y nos da mucha pena porque parece que está en un problema de alcoholismo, en una adicción. Y cuando doblamos la esquinita para venir a la iglesia, la señora nos ve y pone la cerveza detrás de su cartera. Pero ya la vimos, lo que pasa es que disimulamos. Hacemos como que no vemos nada y le decimos, buenos días, señora. Buen día, buen día, buen día. Pero tiene su cervecita ahí. Pero quién sabe por qué está pasando la señora, que ese es el único medio que conoce para solucionar su dolor, ¿no? El entrenamiento de Jesús consistía en que sus discípulos se desprendieran de la vida temporal de este mundo y abrazaran la misión del Evangelio hasta la muerte. Esa era la idea. Todos como seres humanos tenemos la capacidad de resistir estrés y también presión. Dios nos creó para eso. Lo que pasa es que muchas veces nos quejamos de la presión, pero es dependiendo de lo que saquemos de eso que nos está metiendo esa presión. Todos fuimos creados para soportar los momentos difíciles de la vida.
El problema muchas veces no es lo difícil de la presión y el estrés, es más bien el tamaño de la recompensa que vamos a tener o a recibir por el sufrimiento. Por ejemplo, hay personas que le dicen, de repente lo solicitan o lo llaman para emplearlo y le dicen todo lo que tiene que hacer. Le dicen, mira, vas a llegar a las 5 de la mañana aquí. Desde que llegues tienes que limpiar todo ese patio que mide como 5 acres, 5 tareas de tierra. Tienes que limpiarlo por completo. Cuando termines tienes que alimentar a los animales. Luego vas al supermercado y cuando vengas tienes que limpiar la casa y luego cocinar. Y tú dices, ay, yo no quiero este trabajo. Vas a ganar $5,000 a la semana. Y tú dices, oh, los acres se achicaron así, ¿verdad? ¿Sí o no? Siendo sinceros. 5,000, wow. ¿Y qué más quiere que haga, verdad? Nos damos cuenta que la presión y el estrés tiene mucho que ver con lo que vamos a sacar a cambio. Es por eso que cuando el Señor nos confronta el corazón, siempre pone en la balanza el sacrificio que implementamos para trabajar en lo secular y el sacrificio que le dedicamos a Él. Y ahí pues quedamos todos confrontados. ¿Qué tanto estrés y presión soportaríamos a cambio de riquezas materiales? Ahí es donde viene el desafío que nos golpea. Miren, una vez cuando yo pintaba, antes de ser cristiano, mi trabajo era pintar carros de carrera y todo eso, ya usted sabe la historia. Y yo recuerdo que tenía, uno dice amigo, pero un conocido. Él tenía tiene un taller de pintura, pinta carros. Y este hombre le hace trabajo a los carros de Ferrari, Mercedes, carros de mucho prestigio. La razón por qué ha podido tener estas cuentas de empresas es porque trabaja muy bien y es muy responsable. O sea, te pinta un carro completo hasta en un día nada más. Pero él tiene un sistema donde tiene como, vamos a decir, 8 pintores o trabajadores y cuando llega un carro, todos le caen encima y lo terminan. O sea, no es como que te lo ponen ahí, ven la semana que viene, no. Saca los trabajos rápido y pinta bien. Y este hombre era un hombre impecable, o sea, termina su labor del día, su jornada, y todos tenían que sacar la manguera de agua caliente para limpiar el suelo. Parecía una oficina de dentista el lugar. O sea, admirable. Sin embargo, tenía un problema este hombre, su carácter. Cuando yo fui allá, porque bueno, no quiero dar detalles porque luego, si me ven por internet, saben de quién estoy hablando, ¿no? Pero es alguien muy cercano, no es mi amigo, pero es conocido. Y me recomendaron con él para que cuando yo le haga los diseños a los carros, yo terminaba de hacer lo que yo hacía, él le ponía la capa de barniz, lo que se conoce como clear, ¿verdad? El brillo. Y yo recuerdo que estando ahí, yo estaba bajo presión por la manera en cómo le habla a sus empleados. O sea, le hablaba de una manera que solamente le faltaba golpearlos de verdad. Y yo trabajaba con una pistolita así, haciendo dibujos, y me temblaba la mano. Y cada vez que un grito yo me paraba y decía, no, tengo que terminar rápido y me voy de aquí yo. Pero me quedé con la curiosidad de esta pregunta, ¿por qué estos empleados seguían trabajando en este lugar a pesar de que eran maltratados y abusados de manera emocional y verbalmente por este hombre? O sea, les hablaba, pero usted no se imagina, pedazo de no sé qué, agarra él, pero como animales. En el zoológico tratan mejor a los animales, para que usted tenga una idea. Yo me preguntaba, ¿cómo es que estos hombres, muchachos que estaban ahí, porque tenían algunos 10, 15 y 20 años trabajando ahí con él? Y tú dices, wow. Y la respuesta, ¿por qué esos hombres no se iban de ese lugar? Porque le pagaba bien. Ganaban como $2,000 a la semana cada uno. Y ellos decían, yo prefiero aguantar al león, ¿verdad?, que a la palomita que no paga. Digo yo, ¿verdad? Sí pensaban, ¿no? Pero yo no aguanté ni un día ahí. Una vez llevé a uno de mis hermanos más pequeños a trabajar conmigo. Mi hermano bien zángano, que no trabajaba mucho. Y andaba en el teléfono y se lo comió vivo en palabras. Se lo comió así, le dijo de todo. Y yo miré a mi hermano y me reí. Dije,
Sí, porque estaba supuesto estar trabajando y sus empleados estaban trabajando y mi hermano en el teléfono, ¿verdad? Ahí de bonito. Pero estos muchachos que estaban trabajando o trabajan ahí a lo mejor, ¿verdad? Me acuerdo, Jordi fue conmigo a ese lugar, ahora que me acuerdo, fuimos a ponerle un letrero de Ferrari afuera. Y la razón por qué están ahí es porque le paga buen dinero. Entonces, asumimos o concluimos con lo que la analogía que estoy haciendo es que todos tenemos la capacidad de aguantar presión y estrés, pero va a depender de a cambio de qué. A cambio de qué recompensa lo vamos a soportar. Vivimos en un mundo de mucha presión y de mucho estrés, no importa si somos ricos o pobres, todos tenemos presiones en diferentes áreas de la vida. Si usted, por ejemplo, tiene deudas, de seguro que recibe presión por los acreedores. Y a veces ni llamada, si tiene tarjeta de créditos que la tiene hasta aquí, como decimos, ni las llamadas de teléfono toma, pensando que le están cobrando, porque es presión. Si es un empleado público o privado, tiene presión de los clientes o de tu superior. Si eres dueño de alguna empresa, tienes la presión de mantener tu empresa a flote. Si tienes o eres padre de familia, está la presión del sustento y el cuidado de tu familia. Todos tenemos presión. Yo tengo la presión del ministerio, ¿verdad? Y todos tenemos diferentes tipos de presión. La vida viene con esta garantía de que todos en algún momento enfrentaremos la presión y el estrés de este mundo. Pero todo esto que acabo de mencionar, si ustedes notan, son presiones de la vida cotidiana. Todos vamos a enfrentar esto que acabo de mencionar. Algunos nos encontramos en una de estas cosas que mencioné, porque hay diferentes tipos de presión. Por ejemplo, podemos enfrentar presiones por cosas muy superficiales, como también podemos estar bajo presión por cosas que son más esenciales y espirituales, cosas importantes de la vida. Hay quienes se sienten presionados en algunos países por el crimen organizado. Viven bajo una zozobra de amenazas por extorsión o porque le quieren reclutar a sus hijos en las pandillas o porque los están amenazando de muerte. Es tremendo. Hace unos días yo a veces veo en los programas de fronteras y me dio tanta pena una señora con todos sus hijos tuvo que correr a Texas porque a su hijo lo querían reclutar en las pandillas y a ella la estaban buscando para matarla. Los niños andaban con el uniforme de la escuela todavía. O sea, corrieron a ver si le daban asilo en este país. Es mucha presión la vida en este mundo, mis hermanos. Es impresionante cómo podemos enfrentar cosas que a veces no sabemos qué hacer. Pero aquí es donde viene esta parte tan importante. ¿Cuáles son esas presiones que vienen a nuestra vida por cosas sin sentido, cosas superficiales? Porque cuando yo le acabo de mencionar a esta mujer que corrió con sus hijos, bueno, es una situación difícil, es una cosa de vida o muerte. Pero vivimos en un mundo donde de este lado del mundo especialmente y ya de una manera globalizada, la gente está viviendo bajo una presión por cosas muy superficiales. Imagínense un joven o una mujer o un hombre o quien sea, ay, deprimido. ¿Por qué? Porque mi pelo, ¿verdad?, no coge el tinte rubio. Usted se ríe, pero hay gente que se ha quitado la vida por eso. Usted ve las estadísticas. Hay una frase que en inglés se conoce como peer pressure. En español se entiende como presión social o presión del mundo. ¿Y en qué consiste, por ejemplo, esta presión social o presión del mundo? La presión social puede venir de muchas maneras y por diferentes situaciones. Pero la manera más común es cuando estamos con personas que quieren hacer cosas ilícitas, indebidas o inmorales o que van contra nuestras convicciones personales, convicciones de fe, y que nos sentimos arrastrados a hacer lo que ellos están haciendo para no ser rechazados o ridiculizados por ellos. Cuando yo era adolescente, no sé cómo, yo digo que la gracia de Dios me guardó mucho, pero anduve con muchachos que hasta fumaban, usaban drogas. Yo en mi vida he tocado una onza de droga en mi vida. Traguitos de alcohol social, lo más que hice. Creo que me emborraché una vez en toda mi vida, creo. No sé si fue por medio trago de cerveza, no sé. Pero nunca toqué las drogas, jamás en mi vida lo hice. Sin embargo, estuve entre amigos que hacían de todo eso.
Y yo no sé si fue, yo sé que Dios me guardó, Dios creo que nos guarda de una manera soberana, pero yo venía de un trauma, yo vivía en este país y yo veía a las personas tiradas en el suelo, con sobredosis, muertos, habían jeringas por todos lados, jeringuillas y todo eso. O sea, yo vivía aquí en los 80, en los 80, casi 90, cuando la cosa aquí estaba feísima. El Bronx, había muchos edificios derrumbados, no se podía salir a la calle mucho, era muy difícil la situación. So, no que crecí en ese ambiente, pero viví un tiempo de niño y yo vi todo eso. Pero cuando llegué a mi país, me encontré con esos muchachos que estaban comenzando a usar drogas, y cuando salíamos a las discotecas, llegaba un momento donde cuando caía la noche, eran las 2, 3 de la mañana, que ya tenían 2 tragos en la cabeza, usted me entiende, ya estaban calientes, ya querían ir a los prostíbulos, porque a lo mejor pues no se consiguieron alguna jovencita en la discoteca, vamos a los prostíbulos y vamos a hacer esto. Y cuando comenzaba ese lenguaje, yo me iba para mi casa y me salía, y a mí no me interesaba si me metían presión, si me decían, o sea, si me hacían bullying, o no me molestaba. Yo digo que el trauma me ayudó. Pero fíjense, no todos tienen este carácter de decir, no me interesa lo que piensen de mí, yo me voy. Hay otros que son más frágiles en su carácter y se dejan llevar y hacen cosas que no quieren hacer, pero para no quedar mal con la sociedad, lo hacen, se involucran. Ahora, ¿por qué muchas veces somos víctimas de la presión social? ¿Por qué nos sucede esto? Bueno, la razón por qué es tan difícil resistir la presión social es porque Dios nos creó como seres relacionales. No fuimos creados para andar solos, no fuimos creados para ser rechazados o menospreciados por los demás. Todos por naturaleza, quiero decir, queremos pertenecer y ser aceptados en la sociedad. Esto pasa hasta dentro de la iglesia. Gente que se va porque dice, no, yo fui a la iglesia y ahí todo el mundo tiene su grupito. Bueno, donde quiera hay grupitos, o sea, no importa dónde usted vaya. O sea, eso siempre va a existir. Entonces, el que se siente aislado y alejado y a mí no me saludan porque soy chiquita, porque soy de tal color, porque no tengo dinero, porque soy de tal país, eso ha existido siempre, esa actitud, esa lucha. Y siempre nos vamos a sentir en algún momento rechazados con alguien, con algo, con alguna situación. Pero Dios nos creó como seres relacionales. Anhelamos convivir, anhelamos ser aceptados, anhelamos ser identificados y amados, que nos tomen en cuenta. Dios nos creó así. Y por eso es que es tan difícil enfrentar la presión social. Desde niños, miren, aquí en la iglesia, mi esposa a veces cuando llega a mi casa, me da el reporte del ministerio infantil. Aquí está Jordi y Fernanda, que son maestros de los niños, no sé quién más, la hermana Irma. Y cuando llega un niño nuevo, o una niña, normalmente pasa con las niñas, no sé por qué. Y llega a la clase y las demás niñas así. Se dice, son niños. O sea, y si es muy bonita la niña, ¿verdad? Y si le hace al pelo así, la otra le hace así. O sea, los maestros a veces se ríen porque son cosas que pasan aquí. Y ahí está la presión infantil, ¿verdad? Desde niños enfrentamos esta presión. Es por esto la tendencia de seguir la multitud. Es una tendencia, porque nadie quiere ser parte del grupito pequeño, ¿verdad que no? Humanamente hablando. Todos queremos pertenecer a la mayoría. Pero déjenme decirle que esto de la presión social no es algo nuevo en nuestros tiempos modernos, mis hermanos. Eso ha existido desde el principio de la creación. Imagínense, ¿no? El primero que se sintió aislado, entre comillas, se hizo la víctima fue Satanás. Y dijo, no, yo voy a hacer mi grupito yo. Y se salió. Pero en Gálatas capítulo 2, vamos a abrir nuestras Biblias. Gálatas capítulo 2. Voy a leer la versión nueva, Biblia Viva. Gálatas 2, verso 11. Aquí Pablo se encuentra con un discípulo de Jesús que se dejó arrastrar por la presión social. Dice, pero cuando después me encontré con Pedro en Antioquía, me opuse a él en público, es decir, lo confronté delante de todos.
y le critiqué fuertemente algo que estaba haciendo. Cuando llegó, comió con los cristianos gentiles, es decir, los no judíos. Pero cuando llegaron ciertos judíos, amigos de Jacobo, no quiso volver a comer con los gentiles por temor a lo que pudieran decir aquellos que afirman que hay que circuncidarse. ¿Por qué Pedro se cambió de grupo? Por la presión social. O sea, ahora que me cambié para acá, ¿cómo me voy para allá? ¿Qué van a decir los judíos? ¿Está viendo en la Biblia presión social? Está tremendo. Dice el verso 13. Y a la hipocresía de Pedro se unieron los demás cristianos judíos. Entiéndase, la presión social no solamente arrastra a uno, sino que muchos también son influenciados. Dice, incluso Bernabé se dejó llevar. Porque siempre hay quienes tienen un, no sé si llamarle carácter o llamado, o un don de liderazgo, que es el que jala. Y esto también pasa en los niños. Siempre hay una que es la que manda y la que va adelante, o el que va adelante, el niño, la niña. Pero hay personas que tienen este poder así como que te absorben. Y a donde esa persona se mueve, como que si tú no tienes mucho carácter, también te deja llevar. Y parece que Bernabé se dejó llevar por Pedro. Pedro se entiende que era un hombre impetuoso, ¿verdad? Dice el verso 14, ante ello y comprendiendo que no estaban actuando rectamente, conforme a la integridad del Evangelio, le dije a Pedro delante de los demás. Noten lo que hace Pablo. Tú que eres judío, has estado portándote como si no lo fueras, es decir, como cristiano gentil, te estás comportando como, o sea, no estás viviendo según la ley judaica. Dice, ¿a qué viene ahora que de pronto te pongas a decirle a esos gentiles que deben vivir como si fueran judíos? O sea, se cambió de grupo Pedro. De repente Pedro está con su grupito pequeño, con la minoría, y le está pasando bien. Están cantando alabanza al Cristo que viene pronto. Y cuando hace así ve que vienen los fuertes, entiéndase los judíos, los que intimidan, a lo mejor con su filactería, quién sabe cómo venían. Y Pedro comenzó a temblar y dice, déjame ir a saludar, para que no digan. Y fue y saludó, pero no regresó al grupo donde estaba. Y ahí se quedó. Qué tremendo, mis hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos escondido nuestra fe cristiana por temor a no ser rechazados, criticados o ridiculizados por los demás en esta sociedad? ¿Cuántas veces se nos ha hecho difícil? Porque si tú llegas a un grupo y tú eres la única o el único cristiano y tienen un tema contra cristiano, tú dices, ay, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Me quedo? ¿Los confronto? ¿Me quedo callado? ¿Qué hago? Hay una presión ahí. En el mundo hay un dicho famoso que usted conoce que dice, mayoría siempre gana, ¿verdad? Usted ha escuchado esa frase, ¿no? Mayoría siempre gana. Es una frase del mundo, no de la Biblia. Ahora, ¿será cierto que mayoría siempre gana? En la Biblia vemos cómo la presión social arrastraba a muchos al error y por seguir la multitud quedaban excluidos del reino de Dios. En Lucas capítulo 13, versículo 23, miren aquí la pregunta que le hacen a Jesús. Lucas 13, 23 le dicen, y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? ¿De dónde viene esa pregunta? ¿Por qué no dijo son muchos? ¿Son pocos? Algo vio que preguntó a Jesús, algo vio difícil, dijo, wow. Es como decir, ay, y se salva mucha gente con lo que estoy viendo, o sea, ¿se va a salvar mucha gente? Casi mente se la pregunta, ¿no? Y Jesús le dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta y estando fuera, empecéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Aquí Jesús nos está diciendo que en el mundo muchos van a ir detrás de la corriente de este mundo y por ende van a abandonar a Jesús. En aquel día Jesús se va a llevar a los suyos y los que se fueron detrás de la corriente del mundo van a querer, Señor, yo me congregaba en casa de oración. Señor, yo conozco al pastor Chuy, como algunos dicen, ¿verdad? Como que si eso lo va a salvar. Señor, yo soy cristiano desde que era mi mamá, me llevaba a la iglesia a los domingos. O sea, nada de eso.
Nos va a decir, no te conozco. Te fuiste con la corriente de este mundo, no conmigo. Noten lo que dice después. Verso 26, entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido. O sea, yo te conozco, Señor. Noten que a veces pensamos que el hecho de venir a la iglesia, convivir con los hermanos, escuchar la palabra, ya eso nos tiene seguro en el reino del Señor. Y no, ellos dicen, Señor, dice, delante de ti hemos comido, bebido, en nuestras plazas enseñaste, ahí yo estaba. Pero os digo que no sé de dónde sois, apartaos de mí vosotros, todos vosotros, hacedores de maldad. Allí, y va a hablar del infierno, será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, y vosotros estarán excluidos. ¿Por qué habla de Abraham, Isaac y Jacob? Porque todavía Jesús no había ido a la cruz, y en ese momento los que morían iban al seno de Abraham. ¿Se acuerdan que el Lázaro estaba, y el rico, dice rico, dile a Lázaro, se veían de lejos? Y ¿te imaginas en el infierno mirando el que se salvó y del otro lado el que se perdió? ¿Se imagina esa escena? Así tú veías, ¿cómo que Lázaro se salvó y yo no? ¿Cómo que fulano se salvó y yo no? Por eso Jesús les dice, en aquel día van a ver a Abraham, a Jacob, a Isaac y a los profetas en el reino de Dios, y vosotros van a estar excluidos. ¿Por qué? Porque se fueron por el camino ancho. Cuando Jesús dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, la palabra esfuércense o esforzarse tiene el sentido de resistir la presión del mundo que nos quiere desviar de los caminos de Dios. Esforzarse es aguantar la presión. Eso significa. No esforzarte así como que sacrifícate mucho para que te ganes la salvación, no. Sino todo lo que viene contra ti, que te evite, te ponga tropiezo de seguir a Cristo, aguantar la presión e ir contracorriente. Usted sabe que la vida del salmón, el pez, es ir contracorriente para sobrevivir y multiplicarse. Y no solamente después que va contracorriente, brincando contracorriente, no solamente es la presión del agua contraria, sino que en un salto se encuentra con la boca abierta de un oso. Pero él, su naturaleza, aunque saben esos, es volver a casa, a poner sus huevitos para que se reproduzcan los salmones. ¿Cuántos comen salmón aquí? A ver si se le pega un poco de ese espíritu, ¿verdad? El camino ancho y espacioso del mundo, hermanos, es mucho más fácil de seguir. Pensemos humanamente. Miren, se dan casos donde de repente estudiaste en una escuela, hoy eres cristiano, y te encontraste con tus amigos de la prepa, del high school, del bachillerato, ¿no? Y quieren hacer una reunión y quieren volver a recordar esos tiempos y quieren volver a revivirlos. Pero tú eres cristiana, tú eres cristiano. ¿Te acuerdas cuando nos dábamos esa borrachera? ¿Te acuerdas cuando hacíamos esto? Vamos a traer esos buenos recuerdos. Y ahí está la lucha, porque es cuando tú estudias. Mire, yo estudié con amigos desde tercero de primaria hasta tercero de bachiller. No solamente eran mis amigos, eran casi mis hermanos. O sea, ya nos conocíamos perfectamente. Tantos años pasando todos los días de 8 de la mañana a 1 de la tarde en un lugar, conoces esa persona, pero como más que tu familia. Yo tengo primos que no me llevé tan bien como compañeros de la escuela. Pero te encuentras con ese ambiente y te ven, ¿verdad? Y algunos te respetan, te dicen, no, ya, Fleming es cristiano, ya. Pero hay otros que no, que quieren comenzar a molestar y comienzan con temas inmorales, y ahí estás en el medio. Y el traguito, una copita, Jesús tomó vino, y comienzan por ahí. Así comienza, y ahí está la presión, y tú como pasta de diente, ¿verdad? Que no te queda ni una gotita de fuerza. A punto, porque saliste de tu casa sin orar, no te preparaste, pensaste que era Sansona o Sansón. Te sazonaron. Si quieres librarte de la presión del mundo, mi hermano, mi hermana, es muy fácil. Solamente sigue la corriente y como camarón, tranquilo, deja que la corriente te lleve. Y no hay presión.
terminas con la presión del mundo. Pero recordemos al mismo Pedro que experimentó presión. ¿Se acuerdan cuando lo encontraron y le decían, tú eres uno de ellos? Y noten cómo funciona la presión. La presión es algo que está constantemente queriéndote ahí agitar, que tú pierdas la paciencia, y le decían, tú eres uno de ellos, yo no. Y luego se fue a la segunda vez, tú eres uno de ellos, que no. Y como que ya se estaba poniendo, ¿verdad? Y a la tercera, tú eres uno de ellos, y maldijo. Maldijo y dijo, yo no conozco a ese hombre. Salió la pastita de diente, ¿verdad? Salió la última gota de Pedro salió negando a Jesús. Ahora, qué bueno que Dios mira el corazón y no lo que decimos y hacemos. Porque a veces hacemos cosas mal hechas con buena intención y cosas buenas con mala intención. Pedro amaba a Jesús, pero era un tiempo de discipulado donde él tenía que pasar por esto para que entienda que Pedro no puede hacer nada sin Cristo. Que Pedro no era el valiente que él se creía ser en cuanto a las cosas de Jesús. Pedro se podía embrujar. ¿Sabes lo que es embrujar? Embrujar significa pelearse en mi país. Se embrujó, se metió en pleito, ¿no? Del griego español. Y Pedro no tenía problema de pelearse con quien sea. Eso no era un problema para él. La lucha de Pedro era poner la otra mejilla. Pedro no tenía problema en cortarle la cabeza con un cuchillo a una persona. Pedro tenía problemas con perdonar. Ese era el tipo de presión que Jesús quería estar seguro que ellos soportaran. ¿Cómo contestó Pedro, mis hermanos? Lo presionaron, la gente, ¿verdad? Lo presionó y juró y maldijo que no conocía a Jesús. Ahora, miramos a Pedro y pongámonos en el lugar de Pedro y digamos, ese puedo ser yo. Yo siempre les digo, trato de ser muy objetivo. No me gusta ser superficial porque de repente cuando estamos aquí arriba por la pasión de la enseñanza, algunos piensan que no tenemos presión ni lucha. Pero hay que ser sinceros, no sabemos el nivel de presión que soportamos hasta que sucede. Hay veces que por lo más mínimo pensamos que no hemos nacido de nuevo por cómo reaccionamos, ¿sí o no? Hay veces que hacemos cosas que decimos, ay, la verdad yo nací de nuevo, porque explotamos en una reacción de enojo. Pero sí, somos cristianos los que sabemos que somos nacidos de nuevo. Lo que pasa es que lo que hemos estudiado siempre, el Señor permite la prueba para que veamos exactamente dónde estamos. Y por eso algunos me dicen, pastor, después de la enseñanza, tengo que comenzar de cero. Y les he dicho que no vamos a comenzar de cero, sino ser sobrios y reconocer que no éramos lo que pensábamos. Pedro no era lo que pensaba, por eso la presión sacó lo que había dentro de él. Dejarnos arrastrar por la presión social o por la presión del mundo puede traer consecuencias eternas. Nos puede costar la salvación de nuestras almas si nos dejamos llevar. En otra ocasión, donde unos que creyeron que Jesús era el Mesías, noten aquí algo importante. Aquí habían unos seguidores de Jesús, unos que estaban escuchando su enseñanza y judíos, entre ellos líderes. Al ver a Jesús y escuchar su mensaje y ver su vida, dijeron, este es el Mesías. Lo que él dice es palabra de Dios. Este vino de parte de Dios, pero cuando vino la hora de seguir a Jesús, la presión social los arrastró. Y en Juan 12:42, en la versión nueva, traducción viviente, dice Juan 12:42, sin embargo, hubo muchos que sí creyeron en él. Fíjense qué ironía, sí creyeron en él. Hay gente que dice, yo sé que Jesús es el Señor y es Dios, pero no le entregan sus vidas, ahí se quedan, ¿verdad? Disfrutando de lejos. Dice, muchos creyeron en él, entre ellos algunos líderes judíos, pero no lo admitían, es decir, no seguían a Jesús con sus vidas por temor a que los fariseos los expulsaran de la sinagoga. Si sigues a Jesús, te puedes ir de aquí, te vas. Y ahí estaba la presión. Acuérdense que sacar a alguien de una sinagoga en esos tiempos no es como sacar a alguien de la iglesia hoy, porque se puede ir a otra iglesia. En esos tiempos, sacarte de la sinagoga es como que tú eras inmundo ya, porque era por decreto de los rabinos y la gente respetaba mucho lo que ellos decían. Eran los hombres de Dios, entre comillas, delante del pueblo. Entonces, ser expulsado de la sinagoga es como que tu dignidad y reputación la pisotearon, la tiraron por el suelo.
Y ellos decían, si me sacan de la sinagoga voy a perder. O sea, la presión es lo que nos hace decidir y cometer errores en nuestras decisiones, por miedo a lo que vamos a perder. Por eso dice el 43, porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios. La presión del mundo, hermanos, ha existido desde el huerto de Edén. Uno de los engaños que ha arrastrado a muchos a ceder a la presión de este mundo es la mentira que Satanás ha usado a través de los siglos y ha engañado a cientos de millones, a miles de millones de personas, o cientos de millones, hablando de toda la historia de la vida en el mundo. Ahora, ¿cuál es esa mentira? Miren, cuando Satanás engañó a Eva en el huerto de Edén, usó la misma táctica engañosa que hoy se usa para presionar a aquellos que no quieren seguir la corriente de este mundo. Esa es la táctica que Satanás usa. Esa táctica que Satanás usó y ha usado a través de los siglos es precisamente lo siguiente. Escuche bien. La táctica de Satanás es hacernos sentir que nos estamos perdiendo de lo mejor del mundo y estamos desperdiciando nuestra vida al guardarnos para Dios. Porque, ¿se acuerdan de Asaf? Cuando tú vas para la iglesia, tu familia te dice, ¿verdad? Te mandan una foto por WhatsApp, todo el mundo en pantalón corto, con la hielera, el radio en el hombro, te quedas, te vas a quedar. Y bueno, la realidad es como decía la alabanza, si siguen así ustedes se van a quedar cuando venga el Señor. Ahora, ¿podemos ir a la playa? Claro que sí. Pero hay momentos de presión, hay momentos que tú dices, ay, el día está bueno para esto, ¿verdad? Pero tengo que congregarme. Ahí está la presión. Y tú dices, ¿qué tiene de malo, verdad, no ir a la iglesia un día? El problema es que a la iglesia no vamos todos los días, ¿verdad? Y luego dejamos de congregarnos y poco a poco nos dejamos llevar. Alguien dijo, ¿es pecado no congregarse? Le dije, no, pero no es de beneficio espiritual tampoco. O sea, si un día no vas a la iglesia, está bien por motivos que se entienden, pero sabemos que todo comienza, como ya estudiamos, comienza pasito a pasito. Porque a veces decimos, esto no es malo, el primer traguito no es malo. Claro que no, a lo mejor no, pero ese primero te manda al segundo y luego la botella y luego eres alcohólico. Entonces, la palabra dice que todo lo que me conlleve en dirección a muerte, que no dé ni el primer paso. Y ya eso lo hace pecado. ¿Por qué? Porque me está llevando hacia donde no debo ir. En Génesis 3:1 le dice la serpiente, la versión Nueva Traducción Viviente, le dice la serpiente a Eva, la serpiente era el más astuto de los animales salvajes que el Señor Dios había hecho. Cierto día le preguntó a la mujer, quiero que noten la pregunta, y usted póngale un poco ahí de sarcasmo, ¿verdad? La pregunta. ¿De veras Dios le dijo que no deben comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Esa pregunta me acuerda tanto a mi adolescencia, especialmente con mis primas. Muchas primas jovencitas que los padres eran bien celosos con sus niñas porque querían cuidarla, ¿verdad? De que los enamorados por ahí se las sacaran. Y luego había alguna fiesta y siempre estaba el que inventaba algo raro, ¿verdad? La fiesta estaba aquí, pero se quería ir para afuera. Vamos para afuera, vamos para el patio, vamos para allá, a escondido. Y luego alguien sacaba un cigarro, ¿verdad? Cuando teníamos 11, 12 años, ¿verdad? Tengo un cigarro aquí, un Marlboro, como ya eso casi ni se escucha, ¿verdad? Y luego nos poníamos muy nerviosos, pero el atrevido siempre, no pasa nada, ¿verdad? Y luego salta el niño noble, que lo tienen por tonto, porque así es la sociedad. Dice, no, mi papá dice que los niños no pueden fumar. Ja, 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 ja. ¿De verdad tu papá te dijo eso? Así me suena Satanás. ¿De verdad Dios te dijo que no puedes tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Sí. Qué atrasados están. Así es el mundo, hermanos. Y luego tú, impactado por ese comentario, tus amiguitas que ya perdieron la virginidad, se ríen de ti y tú en el centro, guardándote para Dios, tú dices, ¿de verdad yo? Esa es la presión que muchos, especialmente jóvenes, enfrentan hoy día. Ese es el problema, mis hermanos. Y Satanás le hace esa pregunta, ¿de verdad el Señor te dijo eso? ¿En serio? ¿Qué respondió Eva? En la respuesta de Eva se puede medio discernir como que ella estaba insegura como respondió.
Dice el verso 2, claro que podemos comer del fruto de los árboles del huerto, ¿verdad? Contestó la mujer. Es solo del fruto del árbol que está en medio del huerto del que no se permite comer. Dios dijo, no deben comerlo, ni siquiera tocarlo, si no morirán. Satanás presiona aún más y le dice a Eva, no morirán, no va a pasar nada. Respondió la serpiente a la mujer, no morirán. Dios sabe que en cuanto coman del fruto se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. Satanás le dice a Eva lo mismo que le ha dicho a millones de personas que ahora mismo se encuentran en el infierno. No pasa nada, no morirás, no exageres, diviértete, goza de la vida. Ahora que eres joven, pásala bien, have fun, chill out. Luego sus nietos le preguntan lo que es chill out. Chill out significa tranquilo. Pásala bien, no pasa nada. Como les digo, parece que con esa expresión como que todo se calma, ¿verdad? No pasa nada. No pasa nada, ¿verdad? Entre comillas. El mundo, mis hermanos, quiere amoldarnos a su sistema, nos quiere hacer como ladrillos para edificar su torre de Babel, que en verdad es una torre de confusión y maldad. Quiere que nosotros seamos parte de su cultura y su sistema de pensamientos. El sistema de este mundo quiere amoldarnos a su estilo de vida. El mundo nos presiona con todo tipo de propaganda, moda, noticia y pensamientos, acuérdense, anticristianos, porque no todo lo que vemos en el mundo es del diablo, pero ahí está todo involucrado. Y si nos dejamos amoldar en su prensa, nos rechazan, si no nos dejamos amoldar, nos rechazan y nos excluyen de todo. Es por eso que Jesús dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Por eso dice eso. Con la nueva era digital, mis hermanos, la tensión y la presión de vida ha incrementado de manera exponencial. Permítanme darle algunos datos que tienen que ver con el tema de estar metido en los dispositivos, no solamente el uso del dispositivo, porque a veces pensamos que el problema es el uso del dispositivo, no, es en la manera que lo usamos. Pero miren, hablemos de la presión social y comparativa. Personas que se meten en su Facebook, en su TikTok y les afecta de manera personal. Por ejemplo, en las redes sociales constantemente vemos vidas perfectas. De repente, no sé quién fue que me llamó los otros días y cuando me llama un familiar, tomo la llamada y le dice así, digo, wow, se ve de oro. Porque ahora los teléfonos tienen efectos que te ponen sin arrugas, pareces de miel así casi mente. Y vemos personas que la realidad, yo no tengo problema con una broma, un relajo, pero presentar tu persona de esa manera todo el tiempo con un efecto, un filtro, pues ese no eres tú. Y esa presión, mis hermanos, que muchos tienen que estar a la altura de los medios sociales, vidas perfectas que generan comparación, envidia, baja autoestima y luego ansiedad porque nunca llegan a alcanzar lo que le están exigiendo. El fenómeno del FOMO, miedo a perderte la novedad, trae una sensación que siempre nos estamos perdiendo de algo. Hay momentos donde yo escucho ya sea las noticias o algún joven y usan algunas siglas, ¿saben lo que son siglas? Palabras que las acortan, ¿verdad? O no sé, acronyms, ¿verdad? Se le llama. Y solamente, o cortos, ¿verdad? Como que acortan la palabra. O el BFF, o no sé qué, ¿verdad? Y luego Grace, mi sobrina, por ejemplo, a veces usa palabras así. Y me da hasta pena preguntar. Y le digo a mi esposa, ¿qué fue lo que dijo? O sea, eso te genera una sensación de no entendiste no sabes lo que están hablando delante de ti. La validación digital de los likes, comentarios, seguidores se ha convertido en un nuevo termómetro de valor personal, especialmente en adolescentes y jóvenes. Pero luego están las presiones de identidad y pertenencia. Jóvenes y adultos se sienten que tienen que encajar en lo digital.
Usan los apps de moda, seguir las tendencias y hablar el lenguaje del momento. Sienten que tienen que estar al día en todo lo digital. Esto genera, mis hermanos, una doble vida sin darse cuenta. Lo real y lo virtual, como me conocen por el internet y quien yo en verdad soy, ¿verdad? Todo esto, mis hermanos, produce una tensión y un desgaste interno. ¿Se dan cuenta que hay un problema que está pasando especialmente en jóvenes, que ellos no pueden discernir porque no conectan el problema con lo que están haciendo? Por eso estoy definiendo todo esto. Ese desgaste interno por todo lo que acabo de mencionar, mis hermanos, viene a nosotros y es lo que conocemos como estrés pasivo. Ahora, ¿usted está viendo a dónde va todo esto? Levanté mi teléfono, comencé a codiciar por el teléfono, ya estoy ansioso, ansiosa, ya me estoy deprimiendo y eso luego afecta mi salud física, mental y emocional. Todo esto, mis hermanos, genera una doble vida. Esa doble vida produce una ansiedad en nosotros y luego esto produce lo que se conoce como estrés pasivo. El estrés pasivo también se conoce como estrés de segunda mano. Ahora, ¿qué le acuerda esa frase de segunda mano? Bueno, cuando alguien fuma y el humo te afecta a ti, ¿verdad? Personas que tienen cáncer por fumadores de segunda mano. O sea, tú no fumas y tienes cáncer porque tu mamá, tu papá, tu tío siempre está fumando al lado tuyo. Bueno, hay un estrés de segunda mano. Estoy estresado porque mis padres solamente están peleando en casa. Estoy estresado porque el jefe mío se pasa todo el día gritando. O sea, cosas que no hemos provocado nosotros nos producen estrés de segunda mano. ¿Quién pensaría en esto antes, verdad? Por ejemplo, mis hermanos, si un niño crece en un hogar donde los padres es pleito y todo el día, el niño crece con un estrés pasivo sin darse cuenta. Y trae problemas del corazón, porque no, o sea, los gritos, todo eso le afectan. Este tipo de estrés, mis hermanos, suele ser silencioso y acumulativo, se va acumulando. Por eso puede ser tan dañino o incluso más que el estrés directo, el estrés que se nota por encima de la ropa. Permítame hablarle de los efectos en la salud. Todo esto, mis hermanos, nos lleva a un aumento de colesterol. Aunque la persona no vive el problema en carne propia, su cuerpo reacciona como si estuviera en peligro. Y esto le sube el colesterol, sin comer. Y tú echándole la culpa al chicharrón. Problemas cardiovasculares como hipertensión, taquicardia o riesgos de infarto a largo plazo. Baja la defensa, es decir, somos más susceptibles a resfriado, infecciones e inflamación. Complicaciones para dormir, insomnio o descanso interrumpido por tensiones ajenas. O sea, alguien puede meterse en el YouTube y estresarse por la vida de otros. Y eso crea en nosotros presión. Una presión que no podemos resolver porque no sabemos de dónde viene el problema. ¿Me doy a entender? O sea, de repente cuando sentimos algo en el cuerpo pensamos que siempre es médico. Es una situación de mi cuerpo. Es que no dormí bien, es que no comí bien, es que no descansé bien. Pero tienes 5 horas en el teléfono viendo TikTok, llenándote de la presión del mundo y nunca vas a pensar qué es eso. Efectos en la salud mental y emocional. Trae todo esto ansiedad y depresión. El cuerpo carga con una tensión que no sabe cómo resolver porque no es su responsabilidad. Si un niño de 8 años o de 5 años en su casa, que sus padres están peleando, ¿cómo resuelve ese niño su situación personal? Si el estrés que está recibiendo es de otro. Qué pena, ¿no? Agotamiento emocional, nos sentimos cansados sin razón. Inseguridad y miedo, el estrés del ambiente crea sensación de amenazas constante, andamos en paranoia, y trauma vicario o indirecto. Y por eso los psicólogos, médicos, consejeros y pastores estamos constantemente tratando con situaciones de problemas de personas que pasan por todo esto. Nuestra presión, mis hermanos, que estamos enfrentando en esos tiempos es diferente a la presión que los seres humanos enfrentaban antes. Es muy diferente, pero es mucho más intensa porque estamos más débiles física, emocional, psicológica y espiritualmente. La presión está más dura y nosotros estamos más débiles como seres humanos.
más susceptibles. Pero miren, en Babilonia se encontraban 3 jóvenes bajo presión: Sadrac, Mesac y Abednego. Esos 3 jóvenes, según los teólogos, dicen que tenían entre 18 y 25 años. Y se encontraban en una nación pagana, ¿verdad? Una nación que no se regía por los principios de la palabra de Dios. Una nación parecida a lo que estamos viendo hoy, donde la competencia, la belleza, pasar, o sea, ser aprobados por la cultura, el paganismo, la inmoralidad, las riquezas, la lujuria, todo eso era presión constante sobre ellos. Entonces podemos entender que estar en Babilonia significaría abrazar la corriente pagana, idólatra e inmoral, o que los torturaran o lo mataran por ellos abrazar sus convicciones. 2 tipos de presión. La primera es sensual, los querían arrastrar al sistema pagano de Babilonia. Como no se dejaron, pasaron a la segunda fase de la prueba, la presión de amenazarlos de muerte por la tortura que iban a enfrentar. Pero dice la palabra que Dios estaba con ellos. Nabucodonosor erigió una estatua gigante de oro puro y mandó a todos los habitantes de Babilonia que se postraran delante de la estatua. Ahora, hoy día no nos postramos delante de una estatua. En aquellos tiempos se adoraban dioses que traían prosperidad, paz, fertilidad, victoria, etc. Hoy buscamos eso, pero de manera interna. ¿Dónde? En nuestros dispositivos. ¿Por qué? Porque si yo me postro delante de una imagen de oro porque me va a prosperar, ¿qué diferencia hay de yo estar en el teléfono codiciando la riqueza de otro? No hay diferencia. Estoy adorando de la misma manera o estoy en idolatría. Sadrac, Mesac y Abednego pasaron la primera prueba de la presión social y cultural. Esa es la primera prueba que vamos a enfrentar como cristianos, la oferta del mundo. Cuando ya tú madures, que comiences a crecer y ya nada te llama del mundo, entonces comienza la prueba del sufrimiento, el rechazo de tu familia, el insulto que te dan en la calle por ser cristiano, etcétera, etcétera. Nunca dejamos de crecer en esas áreas, pero vamos viendo una inclinación más al sufrimiento. Luego pasaron a la segunda prueba, que es la presión de amenaza y la muerte. En Daniel 3, verso 13, seguiré leyendo la versión de la Biblia Nueva Traducción Viviente. Daniel 3, verso 13 dice: entonces Nabucodonosor se enfureció, obviamente porque ellos no quisieron postrarse a la estatua, y ordenó que trajeran ante él a Sadrac, Mesac y Abednego. Cuando los trajeron, Nabucodonosor les preguntó: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego? Noten, vienen de la presión de Babilonia. Luego los oficiales le dicen, tienen que postrarse cuando se levante la estatua, más presión, y ahora están en la última, frente al rey. Frente al rey. Usted sabe que gente de autoridad intimida, ¿sí sabía eso? Si te dice, viene fulano de tal, el director de no sé qué, ¿verdad? Y como que hay un cierto temor. Viene el jefe, ¿verdad? Viene el general de no sé qué, y como que es diferente la presión. Aquí está Nabucodonosor, el que tiene el anillo en su mano para decretar cualquier tipo de orden que él decrete, que él diga. Dice: ¿es cierto, Sadrac, Mesac y Abednego, que ustedes se niegan a servir a mis dioses y a rendir culto a la estatua de oro que he levantado? Les daré una oportunidad más para inclinarse y rendir culto a la estatua que he hecho cuando oigan el sonido de los instrumentos musicales. Sin embargo, si se niegan, aquí viene más presión, serán inmediatamente arrojados al horno ardiente, y entonces, ¿qué Dios podrá rescatarlos de mi poder? Miren, nosotros aquí dentro de la iglesia alabamos al Dios Todopoderoso, ¿sí o no? Pero allá afuera en la prueba, como que se hace chiquito ese Dios, cuando nos intimidan. Y aquí el rey está diciendo, ¿qué Dios los va a salvar? Lo está presionando. ¿Qué Dios los va a salvar? Qué tremendo, ¿no? Dice el 16, Sadrac, Mesac y Abednego contestaron, fíjense la convicción, la firmeza.
O, ese O significa, ja, ja, Nabucodonosor. Estaban claros en su fe. No estaban, ¿verdad?, inventando, adivinando a ver si Dios les respondía. Oh, Nabucodonosor, le dijeron, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos, fíjense lo importante es servir a Dios, es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Dice, pero aunque no lo hiciera, noten que sus convicciones no eran condicionales, eran incondicionales. Yo amo a Dios, me dé o no me dé. Me salve o no me salve, me sane o no me sane. Dice, pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Mis amados hermanos, ¿cómo podemos estar firmes en medio de tanta presión social que hoy experimentamos en este mundo? Bueno, hay muchas maneras, pero les quiero compartir 3 como aplicación. La primera es fortalecer cada día más nuestras convicciones en el Señor. Las convicciones son las que nos fundamentan para que cuando vengan las presiones, las pruebas, las situaciones, no nos movamos. Convicción habla de algo que creemos firmemente y que todo lo demás queda en segundo plano. Convicción es una fuerza espiritual interna que viene de Dios, pero que está en nosotros, de creer algo verdadero, firme, y que nada lo que nos digan, sea oferta o amenaza, nos va a mover de lo que creemos. ¿Cómo afirmamos nuestras convicciones? Obviamente metiéndonos en la palabra cada día. Cuando digo meter, no sé si usted lo malinterpreta por su país, pero me refiero a estar en su palabra, caminar en ella, vivirla y meditar todos los días y tener una mente bíblica en todo lo que hacemos. ¿Por qué? Porque lo que usted aprende y lo pone en práctica se convierte en convicción. Segundo, orar constantemente. Miren, no hay una forma correcta de orar, en el sentido de cómo, de rodillas, parado en el baño, afuera, pero hay que orar. Usted lo quiere hacer de camino a su trabajo, hágalo, pero ore de todo corazón. Ore, según Daniel, según Jesús, cuando dice, oren día y noche. No la oración de la comida, Señor, saliendo de la casa, Señor, llévame con bien. O sea, no. No, orar aquí significa clamar a Dios, pedirle que nos dé fuerza, gracia, un corazón nuevo, que nos dé la capacidad para resistir lo que vamos a enfrentar allá afuera todos los días. Que nos haga amar su palabra, pedirle cosas de arriba y luego tráigale su lista de cosas de aquí. Señor, una mansión con 14 baños, 6 carros y con piscina, lo que usted quiera, pero primero lo espiritual. ¿Sí o no? Orar sin cesar, Jesús dice. Es por eso que cuando en Lucas 16 Jesús dice, así como la viuda que insistentemente oró al juez injusto y contestó, igualmente oren a Dios y Él va a contestar. ¿Qué va a contestar? Conforme a su voluntad. Y luego dice, si no oran cuando venga el Hijo del Hombre a la tierra, ¿hallará fe? Significa que hay algo en la oración que nos da fe, que nos sostiene, hermanos. Mientras más oramos, más se fortalece la fe. Entonces ya hablamos de convicción, oración y por tercero, entendidos en el fruto y el destino de nuestra fe. ¿Qué produce mi vida cristiana y a dónde voy a terminar después que muera, según mi fe cristiana? Meditar en eso. ¿Por qué? Porque cuando vengan las amenazas, nos van a confrontar en áreas que si no estamos viviendo la palabra, no vamos a tener convicción y vamos a creer más en lo que nos da miedo que en lo que nos debe dar confianza. ¿Qué pasó con Sadrach, Mesach y Abednego al no postrarse ante la imagen que el rey Nabucodonosor levantó? Vamos a Daniel 3, capítulo 19. Continuamos con la misma versión, nueva traducción viviente. Dice, entonces Nabucodonosor se enfureció tanto con Sadrach, Mesach y Abednego que el rostro se le desfiguró a causa de su ira. Si usted entiende la idea, ¿no? O sea, se enojó de tal manera que su rostro se le arrugó, se le puso tipo dragón así.
Dice, mandó a calentar el horno 7 veces más de lo habitual. Entonces ordenó que algunos de los hombres más fuertes de su ejército amarraran a Sadrach, Mesach y Abednego y los arrojaran al horno ardiente. Aquí arrojar puede dejarnos una idea de que el horno era como un pozo, ¿verdad? Porque los arrojaron, como también de manera horizontal, a lo mejor era una puerta como algunos en películas lo presentan, pero sabemos que era un horno, eso es lo importante. Dice luego el 21, así que los ataron y los arrojaron al horno totalmente vestidos con sus pantalones, turbantes, túnicas y demás ropas. ¿Por qué está dando este detalle? Porque el fuego se calienta más si tenemos tela. Nos quemamos más rápido. ¿Entienden eso? Ya que el rey en su enojo había exigido que el horno estuviera bien caliente, las llamas mataron a los soldados mientras arrojaban dentro a los 3 hombres. O sea, los que fueron a arrojar a Sadrach, Mesach y Abednego murieron de camino al horno. No porque entraron, claro. Qué tremendo, mis hermanos. De esa forma, Sadrach, Mesach y Abednego, firmemente atados, cayeron a las rugientes llamas. De pronto Nabucodonosor, lleno de asombro, se puso de pie de un salto y exclamó a sus asesores, ¿no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos dentro del horno? Sí, su majestad, así le contestaron. Miren, gritó Nabucodonosor, yo veo a 4 hombres desatados que caminan en medio del fuego sin sufrir daño y el 4.º hombre se parece a un Dios. Jesucristo el Señor ahí dentro. Esto nos debe animar, mis hermanos, que no importa la presión que este mundo ponga sobre nosotros, Jesús siempre estará con nosotros en medio de la prueba. No a distancia, no adelante, arriba, en medio de la prueba con nosotros. Si Él prometió que estará con nosotros en medio de la prueba y seguimos sufriendo, Dios lo está permitiendo con un plan eterno. Pero este texto me da a mí, es una opinión personal, pero usted la toma como usted piense. Me da a mí entender que si en dado caso enfrentamos la muerte por la fe cristiana, yo soy de los que piensa que si aguantamos hasta el momento de morir, sufrir o ser torturados, yo pienso que Dios nos va a dar una gracia especial para soportar de una manera sobrenatural lo que sea que nos hagan si permanecemos fiel en Él. O sea, no es posible que Esteban estuviera mirando al cielo, siendo apedreado, contento, si una sola pedrada nos pone a llorar, ¿sí o no? Y vemos aquí a esos jóvenes, estaban danzando en el fuego. Pero esto también habla que Dios nos va a librar del infierno gracias a Jesús. Eso significa también. Pero sigamos leyendo en el 26. Entonces Nabucodonosor, porque aquí hay un punto bien importante, mis hermanos, antes de leer el texto. Cuando nosotros estamos siendo presionados ya sea por nuestras amistades, familiares, nos sentimos excluidos, ya no me invitan a la fiesta, me dejaron fuera, ya no me llaman porque soy cristiano, ¿verdad? Solamente me quieren visitar los domingos en la mañana, todo eso. Todo eso es una prueba de tiempo nada más. Porque llegará un momento donde usted, si permanece firme, esa gente que antes a lo mejor lo oprimía, se burlaba de usted, es posible que ellos mismos lo soliciten en momentos de necesidad y terminen viniendo a los pies de Cristo. Es lo que vamos a ver a continuación. O sea, tu sufrimiento de la presión que recibes en cualquier área por ser cristiano no es en vano. No es en vano. ¿Sí entienden eso? Entonces el 26, ahora sí dice, entonces Nabucodonosor se acercó tanto como pudo a la puerta del horno en llamas y gritó, Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan aquí. Acuérdense del rey enojado que se le disfiguró la cara cuando los metió al horno. Aquí hay otro rey ahora. Usted sabe que ya en este punto Nabucodonosor ya es cristiano ya. ¿Sí notaron? Ya se convirtió aquí, ya. ¿Por qué? Porque declaró al Dios de toda la tierra como su Señor y Salvador ahí. La declaración lo dice.
Dice, así que Sadrac, Mesach y Abednego salieron del fuego. Entonces los altos funcionarios, autoridades, gobernadores y asesores, noten toda esta gente antes del horno. ¿Te imaginas todos los políticos encima de ti así? Que los ves, el gobernador, el alcalde, el presidente, el senador, y tú, ay, me van a matar esta gente. Sin embargo, ahora los llama el rey y dice, los rodearon y vieron que el fuego no los había tocado. No se les había chamuscado ni un cabello. Me dio risa esa palabra. Ni se les había estropeado la ropa, ni siquiera olían a humo. ¿Qué le acuerda a esto? Que ni siquiera le olía a humo. Bueno, cuando Moisés vio la zarza ardiente que no se consumía. Dice, entonces Nabucodonosor dijo, alabado sea el Dios de Sadrac, Mesach y Abednego. Envió su ángel para rescatar a sus siervos que confiaron en él. Desafiaron el mandato del rey y estuvieron dispuestos a morir en lugar de servir o rendir culto a otros dioses que no fuera su propio Dios. Por lo tanto, yo decreto, dice el rey, si alguien, cualquiera sea su raza, nación o lengua, habla en contra del Dios de Sadrac, Mesach y Abednego, será despedazado y su casa será reducida a un montón de escombros. ¿Quién no se convirtió ahí? Si no fue por fe, fue a la fuerza. Dice, no hay otro Dios que pueda rescatar de esta manera. Luego el rey ascendió a Sadrac, Mesach y Abednego a puestos aún más altos en la provincia de Babilonia. Yo quiero que usted entienda algo. En tiempos del rey de Babilonia, Nabucodonosor, ¿cuántos miles o cientos de miles vinieron a Cristo por esto? Bueno, todo lo que Dios permite que nos suceda a nosotros, especialmente, yo les he hablado del que era mi jefe. Mi jefe era me metía mucha presión, me insultaba, me abusaba verbalmente y emocionalmente de mí. Y hoy somos mejores amigos. Hoy es cristiano. O sea, gracias al Señor aguanté. Yo no sabría en qué otra situación aguantaría igual, no lo sé. En ese caso, pues la libré, como dicen algunos. Y gracias a eso, a esa convicción que Dios puso en mí, él y toda su familia vino a Cristo. Y ahora él está pastoreando. Entonces uno no sabe lo que va a pasar. A veces no vienen a Cristo. Pero lo bueno es que vengan o no vengan, queremos que vengan a Cristo, pero si no vienen, tu carácter es formado, Dios es glorificado. Entonces cuando veas, si te ha pasado que sientes esa presión familiar que no es cristiana, amistades que a lo mejor sientes que no te toman en cuenta, lo importante es ver el fruto, mis hermanos, de nuestra aflicción al soportar y ver el destino que nos espera. Asaf, conocemos a un salmista que sintió presión social. Sentí, por eso dice el texto, ¿verdad? Casi se resbalaron mis pies. Casi fui arrastrado por lo que veía en el TikTok o por, no sé, por la ventana o no sé por dónde lo veía. Pero por donde quiera que miró a Asaf, le causó envidia y celos. Y si usted es una persona que usted sabe que es celosa o le da envidia, lo mejor es no tener medios sociales. Es lo mejor, es lo más sano. Pero primero hay que ser sincero y decir, sí, yo batallo con los celos. Es el primer paso. Segundo, a veces me da envidia la gente. Y decir, Señor, ayúdame con mi corazón. Pero luego tenemos que eliminar esas plataformas o espacios que nos hacen caer en pecados de celos y envidia. Entonces, la presión, mis hermanos, ahora queda sobre ustedes de que el Señor estará en medio de nosotros cuando nos metan presión, cuando el mundo quiera arrastrarnos, y confiar en Él. ¿Por qué? Porque la palabra dice que el que se avergonzare de mí, en aquel día yo también me avergonzaré de Él. Y nadie quiere que eso suceda, ¿verdad que no? Vamos a ponernos de pie, por favor. En todo, mis hermanos, recuerden, como Jesús nos enseña, solamente existen dos caminos. Todos los caminos que van contrarios al camino de Cristo es el camino amplio, ancho, ¿verdad?
¿Por qué Jesús dice que es ancho? Bueno, porque es fácil. Por eso. El camino angosto es un camino que hay que entrar de lado y uno a uno. Y hay que hacer, por eso dice, esfuércense a entrar por el camino angosto, la puerta estrecha, porque ancho es el camino y amplia la puerta que lleva a la perdición. Entonces, seguir lo que la gente hace, eso es lo más fácil. Para yo vivir como el mundo vive es muy fácil. Saliendo de la iglesia me cambio la ropa, me siento allá afuera, pongo una bocina de música y compro bebidas de alcohol, de whisky, de todo, y ya comenzó la parranda. Así de fácil. Con $100, 50 a lo mejor. Pero vivir como Cristo quiere que vivamos es otra cosa. Eso demanda entrega, demanda disciplina, demanda carácter, demanda compromiso. Y es lo que muchos no quieren, porque quieren lo fácil. Entonces lo fácil, usted sabe que se va fácil, y lo difícil permanece para siempre. Entonces estamos en un mundo donde no va a bajarle a la presión. Si usted dice, no, yo no voy a orar, no significa que el mundo te va a considerar, no, a ese no, que no oró hoy, déjenlo a ese. No. El mundo viene con todo, mis hermanos. Oremos o no, nos preparemos o no. El mundo va a venir y nos va a golpear con todas sus fuerzas, sabiendo que el príncipe de este mundo es el cabecilla, y cuando nos ve débil es como el boxeador, al contrario, si nos ve débil nos va a dar más fuerte. Y Dios lo va a permitir porque ya nos dijo, prepárense. Vamos a pedirle a Dios, como siempre, que nos dé su fuerza, que nos siga hablando a través de estas enseñanzas, que nos ubique espiritualmente. Y yo quiero que usted se tome un tiempo ahí, unos segunditos antes de terminar, y pídale al Señor en sus propias palabras, pídale ayuda al Señor. Señor, dame gracia. Ayúdame, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdame a entender, Señor, lo que no puedo entender con mi mente humana, Señor. Dame hambre, Señor, por las cosas de arriba. Que si tú quieres y permites que tenga cosas en esta tierra, está bien, Señor, pero asegúrame, Señor, en lo eterno. Ayúdame, Señor, a parecerme más a Jesús. Un día llegará donde, así como la mujer de Lot, por lo que hemos trabajado no tendrá ningún valor. No tendrá ningún valor. Hay una historia donde habían unas personas que se habían quedado en un lugar muy frío, pero tenían maletas de ropas caras, ropas de marca, ropas muy costosas, y se quedaron fuera en la calle y había mucho frío. Y tuvieron que tomar una decisión entre preservar sus ropas caras o su vida. Y decidieron hacer como tipo fogata, y prendieron sus ropas en fuego y las quemaron para sobrevivir. Esa anécdota nos dice que la vida es más importante que lo demás. Que si por ir detrás de las cosas de este mundo perdemos el alma, ¿qué sentido tiene eso que hemos obtenido? Vivamos con aspiraciones, vivamos trabajando y todo eso, todo lo que usted quiere en este mundo, pero siempre pongamos por encima y primero, como dice Jesús, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás será añadido, todo lo demás el Señor lo va a agregar. Pero ocupémonos en las cosas eternas, en las cosas que permanecen, porque no se trata solamente de nosotros, sino de aquellos que no conocen al Señor, que vengan también a la salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias y gloria, Señor. Amén. Amén.
ti, Señor, y hablar de ti para que se arrepientan también, Señor. Digamos juntos. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Tú eres nuestra prioridad, Señor. En toda nuestra vida eres tú, Señor. Yo quiero vivir para ti. Digamos una vez más. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. No quiero imitar, no me quiero amoldar a una generación que aborrece tus caminos. Solo quiero dejar mi corazón transformar y mi mente renovar con tu palabra, oh Dios. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Digamos una vez más. Quiero aprender a escuchar y conocer tu voluntad y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar y reflejar de tu gloria y santidad. Con mi vida te quiero agradar. Reflejar tu gloria, Señor. Anunciar de ti, Señor, eso haremos. Ayúdanos, Señor, a guardarnos para ti, a poner nuestra mirada en lo eterno, Señor, en ese galardón, que es estar contigo, Cristo Jesús. Ayúdanos a esforzarnos todos los días, Señor, a escuchar tu palabra para que baje a nuestro corazón y así podamos ver esa transformación
tuya, Señor, a medida que obedecemos, nuestra mente será renovada también, Señor. Amén y amén. Demos aplausos al Señor una vez más. Bendecimos tu nombre, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Diariamente el Señor nos habla, mis hermanos, y que Él nos ayude a vivir para Él. Que el Señor nos bendiga a todos y que nos lleve con todo bien hasta nuestros hogares.